El Señor les guarde, hermanos. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Qué lindo poder estar aquí hoy en este día donde tanta gente está rindiéndole culto a las tradiciones, al pecado y a tantas cosas, y nosotros poder estar aquí glorificando a nuestro Dios de amor. Hermanos, por favor, abramos la bendita y muy preciosa palabra en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 18. Hoy tenemos una linda palabra, que el Señor nos ayude a entenderla para poder vivirla. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor, Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los hombres que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, mi Señor, te damos gracias por este privilegio de estar en este día 24 de diciembre, honrándote en este lugar, Dios mío. Señor, glorifícate con tu palabra en cada uno de nosotros, mi Señor, en tus propósitos, Dios mío. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a entender este pasaje, esta historia, y lo que tú pretendes, mi Señor, mostrando dos montes, mi Señor, un monte de leyes y de juicio, y un monte de gracia, de favor, de amor y salvación. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Esta es una enseñanza muy especial, hermanos, y le pido al Señor que me ayude a explicarla para que usted y yo la podamos entender como Dios la dio. Porque vemos aquí al autor de Hebreos haciendo una comparación entre dos historias, entre dos montes, entre dos montañas, y describe la una llena de juicio, de temblor, de tinieblas, de temeridad, de fuego, y también describe la otra. Entonces vamos a ver hoy la enseñanza de los dos montes de Dios. El monte que arde en fuego y el monte de Sión. Los dos son de Dios, y es necesario que el creyente
arrime a estos dos montes. Porque el creyente que solo se acerca a Dios a través de una confesión de pecados y congregarse, y no ha tenido la experiencia de ese Dios temerario, de ese Dios de poder, de ese Dios santo, 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 de ese Dios ante el cual el monte tiembla, y fuego y tinieblas y todo para presentarse ante un pueblo pecador. Entonces es importante que entendamos esta palabra, que de pronto usted ha escuchado muchas veces esta lectura, pero yo le garantizo que nunca la había entendido como la va a entender hoy. Bendito es el nombre del Señor. Qué lindo es su nombre. Todas las religiones que hay en la tierra están en dos categorías. Y todas las religiones de la tierra están representadas por estos dos montes. Un monte ante el cual se presenta un pueblo pecador y trata de acercarse a ese Dios santo y todopoderoso, lleno de indignación, lleno de ira, un Dios airado, porque Dios dice la palabra que Dios está airado todos los días contra el pecador. Entonces viene un pueblo pecador y se acerca a ese monte, y ese monte comienza a temblar y a echar fuego. Y cuando Dios hablaba, dice que eran truenos, que la voz tronaba. Y el pueblo, mientras escuchaba la voz, y la voz iba en aumento, el pueblo más temía y más temblaba. Al punto que Moisés dijo que tenía miedo y que estaba temeroso de esa experiencia tan terrible ante ese Dios santo, santo, santo. Entonces, qué lindo que usted y yo podamos entender, hermanos, de que usted no vino a una religión, sino a una relación con un Dios que es todo santo, todo bueno, todo misericordioso, pero todo juicio también, hermanos. Entonces, todas las religiones, y ahí usted se va a poder ubicar, y yo nos vamos a poder ubicar en qué monte estamos, a qué monte nos arrimamos y qué monte necesitamos para poder entrar en una comunión y en una relación con un Dios vivo. Entonces, en la primera categoría es el monte Sinaí, que habla de un Dios airado. Un Dios que nos dice el Nuevo Testamento que nos acerquemos a Él, que vengamos a Él. Él vino inclusive a buscarnos. Y el Dios en el Antiguo Testamento, donde el pueblo trató de acercarse, y Dios les dijo que si tocaban el monte, morirían. ¿Qué diferencia, hermanos, entre estos dos montes y entre estas dos religiones? Aquella que trata de acercarse a Dios cumpliendo cosas, celebrando días, sacrificando animales, y en el otro en donde el Dios eterno viene y baja a la tierra y hace todo lo que usted y yo teníamos que hacer. ¿Qué diferencia? Por eso es muy importante que nosotros entendamos de que Dios no acepta, ni aceptará, ni nunca aceptó nada de nosotros. Porque en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 10, verso 5, dice el Señor Jesucristo: mas me preparaste cuerpo, Señor, sacrificios y ofrendas por el pecado nunca quisiste. Por eso me preparaste cuerpo. He aquí vengo yo, Señor, dice Cristo, para hacer tu voluntad. Quita todo eso, quita todos esos sacrificios, quita esas obras legalistas y establéceme a mí, porque yo quiero hacer tu bendita y perfecta voluntad. ¿Qué diferencia, hermanos? Y por ahí hay muchos que los llaman a guardar cosas, a cumplir cosas, hermano, y en el Señor todo eso tiene que ver con el monte Sinaí, el monte que arde, el monte del juicio, el monte de la indignación de Dios. Y ya lo vamos a ver, aunque no tenemos mucho tiempo. Entonces, ahí en ese monte el hombre busca subir, llegar hasta Dios. Mire, ellos iban felices, acababan de salir de Egipto, de la esclavitud del pecado, y entonces Dios pensaba: bueno, somos el pueblo de Dios, Dios nos escogió, Dios nos había profetizado, vámonos tranquilos para el monte. Y apenas llegaron al monte, inmediatamente comenzó a sonar una trompeta, y dice que esa trompeta los aturdía e iba en aumento, y la voz tronante de Dios que les decía que si tocaban el monte, aun si un animal se acercaba al monte, moría.
Qué tremendo. Y hoy en día la gente se acerca a Dios de cualquier manera, hermanos. Hoy en día cada cual le dices que el mono, el rubio. Hermanos, si debemos tratar a Dios con santidad, con temor y temblor y reverencia, porque es un Dios santo, hermanos, y ya lo vamos a ver. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, el monte Sinaí es la religión de acercarnos a Dios en nuestras fuerzas para querer hacer cosas a través de tanta religiosidad que nos han enseñado. Tratar de hacer cosas en nuestro entendimiento y bajo nuestro conocimiento y bajo nuestra propia interpretación. Y tratar de hacer los propósitos de Dios como nosotros creemos, hermanos. Y no permitimos la obra del Señor en nuestra vida. Entonces, aquí el hombre, en el monte Sinaí, el hombre se esfuerza por ganar su salvación. El pueblo creyó que salió de Egipto y llegaron al Sinaí y ya, de aquí para el cielo. Y se encontraron con un Dios tremendo y terrible, que les dijo que nadie subiera. Hermanos, entonces, en el Sinaí, Dios mide nuestras obras. Porque en el Sinaí fue donde Dios les entregó la ley. La ley, acuérdese que como no había ley, no había pecado. Si aquí en Colombia no hay leyes contra los que manejan borrachos, el que maneja borracho mata al que quiere y no se va para ningún lado porque no hay ley. Pero una vez que hacen las leyes, ya el borracho está sometido a esas leyes. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando llegó al monte Sinaí? Que no habían leyes. Entonces ellos pensaron de que ya se habían ganado el cielo, que eran el pueblo de Dios. Y cuando comienza Dios a mostrar su gloria, su santidad, y por ahí derecho con las leyes a mostrar el pecado, la inmundicia y la iniquidad que había en cada uno del pueblo. Entonces es importante entender este monte que arde. ¿Por qué? Porque en el monte se nos da la ley, y la ley muestra nuestro pecado, muestra nuestra maldad y nos acusa. Y entonces, una vez que ellos entendieron de que es que no se podían acercar a ese Dios, le dijeron a Moisés: Moisés, por favor, no hable Dios más con nosotros, habla tú con él y tú cuéntanos. ¿Cómo le parece? Qué lindo es que Dios pueda hablar con nosotros. Entonces, nosotros en nuestra religiosidad tratamos de mover la balanza de Dios a nuestro favor, con mucha actividad religiosa. Mucha gente cree que porque ofrenda dinero, porque diezma dinero, porque da cosas, hermano, Dios es el que nos da todo, dice la Biblia. Él es el que provee todo. Sin salud, Él nos puede quitar la vida hoy o mañana, hermanos. Dice que no temamos al que puede matar el cuerpo, sino al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno, que es Cristo. Entonces, nosotros, hermanos, no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Nada. Ni nuestros cánticos, ni nuestras alabanzas, ni nuestras prédicas, ni nuestras oraciones. Por eso tenemos que ir primero al monte, donde se nos da la ley, y la ley muestra el pecado de cada uno de nosotros. Y entonces ya con el pecado nos humillamos y nos toca ir a buscar la voluntad y la misericordia del Señor. Entonces, hermano, mientras nosotros más obramos, más queremos hacer cosas para ganarnos la salvación. Más queremos hacer actividades para mantener la gente ocupada y que vengan a la iglesia, hermano. De que la gente venga a un lugar de estos, si verdaderamente no tiene un corazón para Dios, puede venir todo el año y todo el año lo perdió. ¿Por qué? Porque Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros y las intenciones de nuestros pensamientos. Dice por allá el salmista: no estaba aún la palabra en mi boca y ya tú la sabías. Todo lo sabe el Señor. Entonces, mientras más obramos, hermano, más nos acercamos al monte que arde y suena la trompeta, hermanos. Acuérdense que un día va a sonar la trompeta. Ojalá que cuando suene esa trompeta no nos coja en el monte Sinaí. Porque Cristo viene, dice la palabra. Entonces, en esa primer monte Sinaí, o en esa primera categoría de creyentes que viven a través de obras, de hacer mucho para Dios, es la religión
que opera en la mayoría de los lugares y en la mayoría de los corazones. Por eso Dios lo que quiere, mire que la Biblia dice que si la semilla no cae en tierra y muere, no puede llevar el fruto que trae ese árbol precioso que es Cristo. Él es la vid y nosotros las ramas, los pámpanos. Esa savia que sube por ese árbol que es Cristo, esa savia del Espíritu y que se riega a través de las ramas que somos nosotros para llenarnos del fruto del Espíritu. Si Él no hace eso, hermano, la Biblia dice que seremos cortados. Entonces, todo eso, esas cosas para querer ganarnos el favor de Dios, para querer ganarnos la salvación, sabiendo que Cristo ya consumó todo, hermano, incluye nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, nuestras siembras y todo, hermano, todo lo que hoy en día se alimenta desde muchos púlpitos. Porque en la mayoría de los púlpitos hoy en día lo que más se alimenta a la gente es dinero, pidiendo dinero, pactos, ofrendas, diezmos, cantidades de cosas para que la gente ya está para los milagros. Eso todo es inmundo delante de Dios. Si usted va a dar algo para Dios, délo calladito, que ni su mano derecha se dé cuenta de lo que hace su izquierda. Es para Dios. Es un compromiso como hijos de Dios. Él nos da todo para sostener las obras de Dios que hay en la tierra, las que son conforme a la palabra de Dios. Entonces, porque hay partes donde usted bota la plata, así la dé de corazón. Por eso Dios nos da discernimiento y pone dentro de nosotros el Espíritu Santo y nos da oídos y nos unge los oídos para que escuchemos lo que es de Dios y lo que no es de Dios y salir corriendo si es necesario. Entonces, a veces nos preocupamos tanto en hacer, en inventar, que nos olvidamos del que todo lo hace nuevo cada día. Él cada día hace cosas nuevas, hermano. Nos da nuevas células, cada día produce nuevo oxígeno, nuevas lluvias. Hermano, en ese Dios perfecto. Ahora, la pregunta es: ¿y con qué propósito fueron al monte Sinaí, al monte que arde? ¿Por qué Dios los llevó al monte, hermano, y no los llevó directamente a la tierra prometida? Porque los sacó de ahí para la tierra prometida. Para ser pesados en balanza. Para que cada uno se diera cuenta que se estaba acercando a un Dios que no tiene que ver nada con el pecado. Ante un Dios justo, bueno, santo, perfecto. Y una vez que los pesaran en balanza, cuando Dios les dio la ley, cada uno de ellos encontraron faltos y dignos del juicio y la condenación de Dios. Entonces, esta primera categoría o este primer monte consiste en tratar de acercarnos a Dios en nuestra moralidad. No, porque es que mucha gente dice: no, que es que en mi familia tenemos 3 monjas. 3 monjas que sin Cristo se van para el infierno, con toda la familia. Esa gente que cree que son muy buenos y que le ayudan a los pobres y que no le hacen mal a nadie, son los que tienen que ir al monte Sinaí para que Dios en su ley les muestre lo inmundo que somos delante de Dios, cada uno de nosotros. Entonces toda la moralidad nuestra lo único que muestra es más inmundicia y más enemistad contra Dios, porque yo con mi moralidad estoy mostrando y diciendo de que no necesito un redentor. Y ese mismo que se les apareció en el monte Sinaí fue ese mismo que envió a su hijo para morir hace 2000 años. Entonces, allí en ese monte nos pesan y nos dan la ley, los mandamientos de Dios. Y cada uno de esos mandamientos lo único que nos muestran es nuestra incapacidad de cumplir los mandamientos de Dios si no vamos al otro monte. Hay que ir al otro monte, porque si nos quedamos solamente en el monte Sinaí, en el monte que arde, lo único que vamos a ver es la indignación, rayos, tinieblas, fuego y una voz tronante que no permitía que nadie se acercara. Entonces, porque no podemos acercarnos a Dios sin Cristo. Oscuridad, tinieblas, tempestad y el sonido de esa trompeta, hermano. Y nosotros debemos entender entonces, en esta experiencia del Sinaí, que nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios.
Porque si ese pueblo tuviera algo que ofrecerle a Dios, Dios no les hubiera entregado 613 mandamientos para cumplir. Nada tenemos que ofrecerle o agregarle a la obra de Dios. Dios les entregó 613 mandamientos para decirle: mire que ustedes con su pecado, su inmundicia, no tienen nada que agregarle a la obra que yo voy a hacer cuando vaya a la tierra a morir por ustedes. Es tremendo. Entonces, el segundo monte es el monte de Sión, que la Biblia habla del monte de Sión, o la Jerusalén celestial. Ahí nosotros llegamos con un sincero arrepentimiento, no con cosas, no con obras, no matando animales, no ofreciendo nada. Lo único que nosotros le podemos ofrecer a Dios, ¿sabe con qué Dios está contento que usted y yo le ofrezcamos? Toda nuestra inmundicia, toda nuestra iniquidad, todos nuestros pecados. Señor, heme aquí, Señor, lleno de maldad, lleno de borrachera, lleno de homosexualismo, lleno de asesinatos, lleno de falta de perdón de raíces. Señor, mira cómo estoy destruido, Señor, ten misericordia de mí. Y a ese sí lo recibe Dios, a ese sí lo santifica Dios, y a ese sí lo lleva al monte de Sión. Entonces, hermanos, la segunda categoría entonces está representado por otro monte, el monte de Sión, o el monte o la Nueva Jerusalén. Mire que en la lectura el Señor dijo que no nos habemos acercado al monte que ardía, y más adelante dice sino al monte de Sión, a la Nueva Jerusalén, a la celestial. Entonces, qué lindo nosotros poder entender esto. Bajo el monte Sinaí, o el monte que arde, o el monte de juicio, o la indignación de Dios, Él nos ve en total bancarrota, porque eso fue lo que Él vio al pueblo, en bancarrota total. Un pueblo sin Dios y sin ley, al punto que en todo el desierto, más de una vez le dijeron a Moisés: nosotros queremos volver a Egipto. ¿Cuánta gente de las que nos congregamos, cuántas veces no vuelven al vómito del pecado? A la inmundicia donde Dios los sacó, quieren volver otra vez allá, a las fiestas, al pecado, a la fornicación, al adulterio, a darle la plata en vez de a los hijos que necesitan comida y ropa, ir a dejarlas en las cantinas o con las mujeres. Entonces, bajo el monte Sinaí, o el monte que arde, o el monte de la indignación de Dios, Él nos ve en total bancarrota y solamente dignos de juicio y condenación. Pero ahí fue donde el Señor les entregó la ley para no acabar con ellos. ¿Por qué? Porque Dios les quiso mostrar y les entregó un modelo para que ellos pudieran ver que era imposible nosotros acercarnos a Dios en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio entendimiento, en nuestro propio conocimiento, en nuestra religión. Necesitamos, como dijo Pablo, que le plació al Padre revelar a su Hijo Jesucristo en Él. Toda aquella persona que se congrega en la tierra y que Jesucristo no se haya revelado en él como su Señor y su Salvador, es una persona que necesita ir al monte Sinaí, al monte que arde, para tener un encuentro con la ley de Dios. Y apenas la ley de Dios se abra y comienza el Señor a decir: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y uno lleno de dioses, porque para muchos la mujer es un dios, el esposo es un dios, los hijos son dioses, el trabajo es un dios, su carrera es un dios, su estudio es un dios, su hermosura es un dios, su vanidad es un dios, hermanos, su ropa es un dios, la moda es un dios. Entonces, apenas ese mandamiento nos habla y dice: soy inmundo, merezco. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, el mismo Dios nos provee todo lo necesario para el perdón de todos nuestros pecados en el monte de Sión. Entonces, Dios nos está mostrando y nos quiere mostrar a través de estos dos montes esa revelación que Él le dio a ese apóstol precioso sobre Hebreos. Entonces, Dios nos provee todo lo que necesitamos a través de su Hijo para nuestra salvación en la cruz. Y Cristo, a través de su muerte, provee todo el pago, 613 mandamientos.
Él cumple toda la ley de Dios. Y cuando Él la cumple, dice: consumado es. Nadie más tiene que hacer lo que yo ya hice. Consumado es. Él cumplió todas las demandas de la ley y del Padre para poder acercarnos al otro monte, al monte de Sión. Entonces, Dios no acepta nada, hermano, para contribuir a lo que Cristo ya consumó para cada uno de nosotros. Y como sabemos, lo único que Dios acepta es nuestro pecado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, Dios es grande, rico en misericordia, perdón y justicia para cubrirnos a cada uno de nosotros. Entonces, estos son los dos montes, hermanos, para acercarnos a Dios. Unos se acercan a través de un monte. Mire que la mayoría del pueblo judío se quiere seguir acercando a través del primer monte, las obras, la ley. Alrededor de 6,000 mandamientos le agregaron los escribas y fariseos y los ancianos a la ley de Dios. Dios les dio 613 y ellos en total tienen alrededor de 6,000 mandamientos. Hermanos, eso lo tienen en diferentes libros. Entonces, qué terrible, sabiendo que Dios a ellos les había provisto ese monte, pero les había hablado de una Canaán terrenal y una Canaán celestial. Por eso Abraham, cuando caminaba con el Señor, decía que él buscaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, la Jerusalén celestial, el monte de Sión. Entonces vamos a seguir viendo la comparación entre estos dos montes. En el uno, a través de nuestro legalismo y nuestras obras para tratar de agradar a Dios, y en el otro hay uno que ya consumó todo y es el rey de ese monte, Jesucristo. Así que, hermanos, entonces no busquemos más categorías. No hay sino dos montes: el monte de Sinaí y el monte de Sión. No hay uno tercero. No hay sino esas dos formas: acercarnos a Dios a través de nuestro conocimiento, a través de nuestro que nos creemos más santos que otros, a través de nuestra manera de interpretar la palabra, a través de la religión que nos enseñan, o vamos al que ya consumó todo y simplemente nos postramos para que Él nos lleve donde Él quiera llevarnos. Así de sencillo. Porque en el monte Sinaí Dios nos muestra nuestra justicia. En el monte de Sión Dios nos muestra su misericordia. En el monte Sinaí Dios muestra nuestra inmundicia, nuestro pecado y nuestra iniquidad. En el monte de Dios nos muestra su perdón. Es muy importante que nosotros entendamos nuestra imposibilidad de acercarnos ante un Dios que es fuego consumidor, hermanos. Entonces, ahí en el Sión Dios nos provee la salvación. Yo creo que apenas vamos a llegar a la introducción. Entonces, hermanos, en el primer monte el hombre, nosotros tratamos de ganar nuestra salvación, aunque nunca la obtendremos con nuestras obras. Y en el segundo monte, en Sión, Dios provee la salvación para nosotros. En el primer monte, el legalista es condenado por sus pecados. En el segundo monte, en el monte de Sión, que tipifica a Cristo, recibimos el regalo de la gracia, salvos por gracia, por el favor inmerecido de Dios. Entonces, vemos que solo hay dos formas de salvación. Y esas dos formas están contrastadas entre estos dos montes que acabamos de leer en Hebreos capítulo 12, del 18 al 24. Es muy importante, hermanos, que a medida que usted y yo vamos entendiendo la palabra, que el Espíritu Santo nos vaya guiando para que nos arrimemos a un monte, para que escojamos un monte. Entonces, en los versículos que leímos del 18 al 21 está el monte Sinaí, el monte que arde. Y esa montaña no salva. Allá Dios no salvó a nadie.
Allá Dios solamente mostró su ira y su indignación sobre las obras legalistas para acercarnos a Dios. Hermanos, esto es tremendo. Esto es tremendo. Porque la mayoría de la gente están judaizando y tratando de convertir para que la gente siga celebrando y guardando cosas, guardando días, guardando cosas, hermano, no por un gozo, sino por una ley. Y cuando usted y yo guardamos cosas por un gozo en el Señor, Dios se goza y nos da más. Pero cuando lo hacemos por guardar una ley que Dios conoce los corazones, hermanos, se condenan. Porque no aceptan al que consumó todo lo que Dios exigía a un pueblo pecador. Hermano, tenemos que entender la palabra. ¿Y cómo lo demostró Dios? Dios mostró su indignación. Ellos ahí, ya estamos listos para llegar al cielo, ya de aquí nos vamos para arriba. Dios lo mostró con fuego, oscuridad, tinieblas, tempestad y una voz tronante que los aturdía y los llenaba de pavor y miedo. Hasta el mismo Moisés, que era un hombre santo. Así mostró Dios de que en el monte Sinaí no hay salvación. En el monte Sinaí no hay misericordia de Dios. En el monte Sinaí solamente hay juicio y fuego de Dios. Entonces, Dios no quiere ver a nadie aparecerse por el monte Sinaí. Únicamente vamos allá para que Dios nos abra la ley y nos muestre nuestra inmundicia. Porque para eso es el monte Sinaí, para que Dios abra la palabra y nos muestre los mandamientos. Ay, Señor, ya lo fallé todo, Señor. Eso es lo que Dios quiere, que reconozcamos para que entonces decimos: Señor, como lo fallé todos, es imposible cumplir nada. Señor, necesito a Cristo. Necesito a Cristo. Y ese sí nos lleva al monte de Sión bendito, pero no al que está en el Medio Oriente, sino al celestial. Santo es su nombre. Entonces, Dios no quiere ver a nadie allá, hermano. Allá solamente Dios nos muestra nuestro pecado. Veamos entonces la montaña que nos salva. El monte Sinaí, el monte que arde. Vamos a poner mucha atención, hermanos. Mucha atención, porque hay muchos que se acercan a Dios a través de obras, a hacer más. Tenemos que descansar. El Señor dice que si Josué les hubiera dado el reposo, el descanso, no estarían buscando otro reposo. Nuestro reposo no es un día, ni una ciudad terrenal. Nuestro reposo es una persona. Muy importante que entendamos la palabra. Porque el que se arrima al monte Sinaí, lo único que va a encontrar es la ira de Dios. O sea, la ley y nuestras obras, lo único que van a mostrar es la ira de Dios. Tú te vas a acercar a mí, dice el Señor, con tus inmundicias, y rechazas a mi Hijo, que se humilló, se despojó y murió en una cruz por ti y lo consumó todo. ¿Qué más le vamos a agregar a la obra consumada de Cristo? Hermano, la mayoría de la iglesia están llenas de religión y legalismo. Porque no se enseña al pueblo la palabra para que el pueblo entienda de que nuestro reposo es Cristo, que nuestra salvación es Cristo, que todo en el Señor es Cristo. Él es nuestro abogado, Él es nuestro sanador, Él es nuestro hermano, Él es todo en nosotros y para nosotros. Entonces, qué importante. Les quiero leer Hebreos 12:18, que ya lo leímos cuando empezamos, pero en la versión Dios habla hoy, para que veamos que es más concisa en este pasaje. Y dice, para que usted y yo lo entendamos, dice: ustedes, o sea, acuérdese que Pablo le está hablando a un pueblo que conocía la ley, a los hebreos, que es el libro de Hebreos. Él le está hablando a un pueblo que había estado parado abajo en el monte Sinaí. Él sabía, porque él mismo dijo que sus padres habían estado ante la nube y ante el poder y la gloria y el fuego de Dios, así lo dice. Entonces él está hablando a un pueblo que entendía esto. Una señal más que ya se la agregué al estudio de quién escribió el libro de Hebreos, todo esto. Él sabía muy bien que sus padres habían estado abajo en el monte, 3 millones de personas abajo en el monte, y Dios arriba echando fuego y ese monte temblando. Entonces
Él está diciendo a los creyentes hebreos que se habían convertido al Mesías, les está diciendo, ustedes, o sea, ustedes que vinieron al Señor, a Sión, no se acercaron como los israelitas a algo que se podía tocar y que ardía en llamas. Esta es la versión Dios habla hoy, más específica. Donde había oscuridad, tinieblas y tempestad. Pero se las quiero leer en otra versión, ese mismo versículo, pueblo de Dios para todos. Ustedes, los redimidos, ustedes han llegado a un nuevo lugar. O sea, no al lugar donde fueron los israelitas en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Muy distinto del monte al que se acercó el pueblo de Israel. Mire cómo Dios hace la diferencia a través de Pablo en dos diferentes montes. Ustedes han llegado a un nuevo lugar, muy distinto del monte al que se acercó el pueblo de Israel. No han llegado a un monte que se puede tocar y que echa fuego, porque en el monte de Sión no hay nada que eche fuego. Ahí solamente hay bendición y gracia. Bendito es el Señor. No han llegado a un monte que se puede tocar y que echa fuego. Esto no es un lugar tormentoso, tenebroso y oscuro. Entonces vemos la diferencia, hermanos, en que el pueblo de Israel se acercó, fue al monte Sinaí, al monte de la indignación, al monte de fuego y temblor y temeridad. Pero entonces el apóstol le está diciendo a usted y a mí, se lo dijo a los hebreos en su época y ahora lo dice a los redimidos del Señor. Dice, hermanos, ustedes no se han acercado a ese monte donde se les dio la ley por la cantidad de pecados. No, ustedes se han acercado a otro monte. ¿Qué es lo que sigue diciendo en los versos posteriores? Entonces, así que, hermanos, usted y yo deseamos ser salvos e ir al cielo, a Sión. No podemos estar y quedarnos en el monte Sinaí, porque nosotros vamos, mire, cuando una persona viene acá por primera vez y escucha la palabra y la palabra toca su corazón, ese necesita el monte de Sinaí. Ese necesita la ley de Dios que le muestre su pecado, que le muestre de que Dios está indignado con él, que le muestre de que se va a condenar y que entonces el Espíritu Santo le ponga arrepentimiento en su vida y entonces busque irse para el otro monte, corriendo. Y así está todo aquel que está en la iglesia, que no se ha convertido a Cristo, aunque se congrega. ¿Por qué? Porque siguen en sus delitos y pecados, siguen en sus fornicaciones, siguen en sus mentiras, en sus vanidades, en sus borracheras. Y Dios dice que los mentirosos se condenan, Dios lo dice. Que los borrachos se condenan, Dios lo dice. Hacia allá estaba en la iglesia, estuvo de visitante en la iglesia. Así como mucha gente va a los centros comerciales, no compra nada, visita y vuelve y sale. Entonces, esto lo explica el autor de Hebreos. Hace comparación entre la salvación a través de la ley y cumplir mandamientos y la redención de Cristo. Porque Cristo hace una redención en nosotros. Es muy importante, hermanos, que nosotros en el monte Sinaí, el monte de la indignación, el Señor les entrega la palabra para que el pueblo, lo dice por allá después, más adelante en Deuteronomio, les dice para que el pueblo ponga la palabra de Dios por encima del corazón. Porque ¿qué pasa con la mayoría de la gente? Que a través de sus sentimientos, en estas épocas, a través de los sentimientos, mire, esto debería estar lleno de gente, lleno de invitados, llenos para la cena del Cordero, bendito es el Señor. Y muchos están visitando a sus hijos, visitando a su familia por el sentimiento, violan la palabra de Dios y quebrantan el mandamiento de Dios. Mujeres solas por ahí, porque los tipos se van a borracheras o con de la otra. Hermano, necesitamos poner la ley de Dios por encima de nuestros corazones, hermano, porque nuestros sentimientos son malditos cuando nosotros ponemos nuestros sentimientos por encima de la ley, la palabra santa de Dios. Porque dice Dios que Él engrandeció dos cosas en el universo sobre todas las cosas, su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Salmo 138:2.
O sea que el nombre, que es lo más santo de Dios, es igual a la palabra de Dios. Y cuando nosotros violamos la palabra de Dios para seguir nuestra voluntad, nuestros sentimientos, hermano, entonces necesitamos estar en el monte de la indignación. Allá donde hay juicio, no hay misericordia, no hay amor de Dios. Dios no le mostró su amor por ningún lado. Lo único que el pueblo quería era salir corriendo. El mismo Moisés lo dijo. Entonces, necesitamos, hermano, entender esta palabra. La ley del Sinaí, la ley del monte de la indignación, la ley del monte de Dios, ese, porque los dos eran montes de Dios. En uno Dios muestra su ira, su indignación ante el pecado del pueblo, y en el otro Dios muestra su gracia a los que vienen a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús, su Hijo amado. Entonces, en este monte, hermano, en el monte Sinaí, nadie será aceptado por Dios nunca. ¿Por qué? Porque nuestras justicias, hermanos, lo que usted y yo queramos hacer, son trapos inmundos delante de un Dios santo, santo, santo. Dios no necesita nuestras obras. En Isaías 64:6, Dios habla de que nuestras obras delante de Dios y nuestra justicia, lo que queremos hacer para Dios, son trapos de inmundicia. También lo dice en Romanos, hermano, capítulo 3, del 10 al 12. Que no hay un hombre que sea justo, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, dice la Biblia. Si usted y yo estamos aquí es por la obra preciosa del Espíritu Santo y de la sangre de Cristo en nosotros. O si no, estuviéramos en borracheras, en fornicaciones y en mentiras, o defendiendo nuestra moralidad. No es que yo no le hago mal a nadie, esa moralidad es peor que un asesino. Tiene más misericordia a Dios por un asesino múltiple que por una persona que no mata una mosca, pero cree que se merece el cielo por lo bueno que es y porque le da azúcar al vecino. A Dios no le interesa nuestra sinceridad. No es que yo busco a Dios con sinceridad, no le interesa un trapo de inmundicia nuestra sinceridad. Dios lo que quiere es que vayamos al monte primero, al monte Sinaí, para que Él nos abra la ley y nos vea. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza de nada, dice, en los cielos. Y la gente con imágenes que de ángeles y de cosas que están en los cielos, que de Dios, como si lo hubieran visto. Ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, dice, ni te postrarás delante de ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así lo dice Éxodo capítulo 20, del verso 12 en adelante. Y así lo dice el Nuevo Testamento. La Santa Biblia Católica es la bendita palabra de Dios. Ahí está todo. El problema no es la Biblia, el problema es que nos han enseñado corruptamente los hombres. Han corrompido la palabra de Dios. Entonces Dios, hermano, Dios lo que quiere que vayamos al monte. Hermano, es imposible ir a Sión sin antes ir al Sinaí. La mayoría de la gente que está en las iglesias nunca han tenido un encuentro con el Dios de fuego, con esa voz tronante, con el Dios de juicio. Solamente todo ha sido bonito. Necesitamos un encuentro con el Sinaí también. Porque el Sinaí, el propósito del Sinaí era llevarlos a Canaán, y de Canaán llevarlos a la Jerusalén celestial. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios excepto nuestros pecados, nada más. Mire, toda la iglesia necesita escuchar esta palabra. Pero bueno, yo me alegro mucho por ustedes, por los que Dios trajo esta noche, que los trajo el Señor. Porque ustedes y yo nos edifiquemos, hermano, y valoremos ese Dios santo que nos ama con toda su vida, con toda su existencia, pues envió a su Hijo a morir por nosotros, hermano. Entonces, el monte Sinaí representa la ley de Dios. Y el intento del hombre por acercarse a Dios guardando cosas. ¡Ay, Dios mío! Yo he conocido gente, hermanos, que amaban al Señor, el poder de Dios en sus vidas. Dios los usaba en sanidades, ganaban cientos o miles de personas y cayeron al monte Sinaí.
personalmente, un amigo mío y de mi esposa, que nosotros lo queremos como un hermano, se volvió, estaba en el monte de Sión y se volvió a vivir del todo en el monte Sinaí, ante el fuego que consume, donde nadie se puede acercar porque ahí no hay misericordia de Dios. En el monte Sinaí ninguno se pudo acercar a Dios. ¿Cómo nosotros vamos a guardar o a cumplir las demandas de un Dios santo sin el poder de Dios? ¿Cómo? Sin el poder de su Santo Espíritu, ¿cómo vamos a guardar, hermano? Y solamente hay poder de Dios cuando ese poder viene del cielo y nuestras vidas son transformadas, totalmente transformadas. Necesitamos ese poder de lo alto para que nos lleve a Sión. Entonces, necesitamos una vida transformada, hermanos. Miremos algunas de las descripciones de este monte Sinaí, las cuales son una revelación de la santidad de Dios y lo terrible que es acercarnos a ese monte sin Cristo. Primero dice que ardía en llamas, mire usted, oscuridad, tinieblas y tempestad. Veamos la experiencia de Moisés. Mire lo que dice Moisés cuando se acercó a recibir los mandamientos del Señor, allá al monte Sinaí. ¿Por qué? Porque si no hay ley, no hay pecado, y el pueblo no tenía ley. Ahí en ese monte Dios le dio la ley a Moisés para que fuera el inicio, el comienzo, y ellos pudieran avanzar hacia Canaán y poder ser salvos. Ahí el pueblo de Israel acampó un año. Después de que vinieron de Egipto, ahí acamparon un año, alrededor del Sinaí, cerquita. Y ahí entonces comenzaron a armar la carpa, el tabernáculo. Ahí Dios les dio, en el monte Sinaí, Dios les dio los 10 mandamientos morales que hablan del primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas, no tener dioses ajenos delante de Él, no hacerse imágenes, semejanza de nada, no usar el nombre del Señor en vano, guardar el día del Señor, honrar padre y madre, no matar, no adulterar, no mentir, no robar, no codiciar la mujer del prójimo, ni las cosas del prójimo. Entonces, hermano, si usted y yo nos ubicáramos en ese monte, o sea, lo que vieron ellos con lo que nos describe la Biblia, fácilmente usted y yo, cerrando los ojos, nos ubicamos en ese monte y vemos ese monte temblando, temblando, el pueblo lleno de miedo, las mujeres llorando, todo el mundo ahí, terrible. Fuego, tempestad, rayos, tinieblas, y una voz que cada día los envolvía más, cada momento, cada día, cada instante los envolvía más, que se enloquecían. Y ya se lo muestro por la palabra. Imagínense ardiendo, una montaña ardiendo. ¿Cuánto le tiene miedo al fuego? Humo, fuego, tormenta, rayos, temblor, oscuridad, tinieblas, tempestad, y la voz tronante que los aturdía en aumento. Imagínense, hermano. ¿Para qué Dios hizo? Porque yo digo, bueno, ¿por qué Dios hizo todo ese show? Porque eso parece una película. Dice Dios, ¿por qué hizo Dios todo eso? ¿Qué quería Dios darles a entender a ellos? Moisés nos lo dice que claramente. Para medirlos, porque ellos iban como el pueblo de Dios. Muchos nos creemos pueblo de Dios, andamos en santidad, pero de un momento a otro teniendo envidia de otro hermano, hablando mal de otra persona, juzgando a otro, siendo insensibles, no permitiendo que el carácter de Cristo se forme en nuestras vidas, y nos llamamos cristianos. Ellos se sentían bien, llegamos al monte de Dios y pensaron que iba a haber una fiesta ahí. Mire, cree que es mentira,
no esperaron a que Dios les hiciera fiesta. Apenas Moisés subió, ellos hicieron fiesta abajo. ¿Cómo sería el miedo que tenían de Dios, hermano? Que pusieron un becerro y comenzaron en fornicaciones y en todo tipo de pecado. En orgías, lo dice la Biblia. Y el Señor con Moisés arriba y el pueblo desenfrenado abajo. Creyeron que habían ido a una fiesta. Entonces Dios tenía que hacer. Dios tenía que hacer algo ahí. Porque todo eso fue continuo. Entonces era para Dios darle su ley y pesarlos y medirlos en esa medida de su balanza ante la ley de Dios. ¿Cómo aparecería ese pueblo? Apenas Dios comenzó a hablar los mandamientos. Y veían de que cada uno los violaba como quería. Para poder ubicarse ante Dios. Primero como hijos de Dios. Y después cuando Dios les sacó la ley, como tremenda inmundicia. Porque es que eso somos nosotros ante la ley de Dios. Cuando Dios me dice que no usemos el nombre del Señor en vano. Y nosotros, hermano, usamos el nombre del Señor en vano. ¿Cuántas veces usted tiene que matar a una persona? O sea, ¿cuántas personas usted y yo tenemos que matar para ser asesinos? Una sola. ¿Cuántas veces hay que mentir para ser mentirosos? Una sola. Ante Dios, una sola. Si nosotros vamos ante un juez y le decimos: señor juez, sí, yo maté a esa persona, pero aquí en Colombia hay 48 millones de colombianos que no he matado. ¿Cómo me va a declarar el juez? Asesino para la cárcel. Eso mismo hace la ley de Dios. Necesitamos un solo pecado para ser pecadores. Y la paga del pecado es muerte. Eso fue lo que Dios les mostró. Para eso quería mostrarles su indignación, quería mostrarles su gloria, su poder, fuego y todo, para que el pueblo estuviera atento y recibiera la ley de Dios y vieran la indignación y la santidad de Dios. Para eso fue. Dios no les habló con amor, sino con voz tronante que los aturdía. Vayamos a Éxodo capítulo 19, verso 19. Porque ahí sigue diciendo: el sonido de la bocina, dice, iba en aumento en extremo. ¿Por qué? Porque Dios hacía, o sea, había una bocina que la estaba tocando un ángel. Un ángel tocaba la bocina. ¿Cómo sería esa bocina para que la escucharan 3 millones de personas y que se estuvieran aturdiendo? Y además, ¿cómo sería esa trompeta? Que el sonido y el estruendo iba en aumento. Dice, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, o sea, no con una voz de amor, de paciencia, no, voz tronante. Ahí fueron pesados en balanza. Ahí en el verso 18, mire, ahí en el verso, ahí mismo en el 18, todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Cómo le parece? Eso era para Dios darles la ley, para que ellos se midieran ante la ley, los mandamientos de Dios, su vida inmunda. Entonces, Dios lo hace para mostrarle su grandeza, su indignación. Y les lo muestra a través del fuego, de las tinieblas, del temblor. Dios les entregó la ley y les mostró ese poder tan tremendo para que el pueblo aprendiera de que Dios era santo y que ellos necesitaban alguna forma de acercarse a Dios. Por eso Dios les dio esos mandamientos, para que ese pueblo se acercara a Dios
Pero en el proceso, el único propósito de la ley era llevarnos a Cristo, lo dice Gálatas. El único propósito de los 603 mandamientos, más los 10 mandamientos morales, era que esa ley del Sinaí y esa memoria del Sinaí los llevara a Cristo cuando ellos no podían cumplir con los mandamientos. Y esa trompeta les anunciaba, mire, iba en aumento, que Dios iba a bajar. Y esa experiencia la tenemos en el Nuevo Testamento. Porque cuando el Mesías, el Dios eterno, aparezca nuevamente, dice que va a sonar la trompeta. Eso lo dice en 1 Corintios 15, verso 52. Mire lo que dice. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, mire, va a haber una trompeta final. ¿Cómo irá a ser el sonido de esa trompeta cuando venga Cristo? Acordándoles el monte Sinaí, donde la trompeta no paraba. Porque esa trompeta ya no va a ser para 3 millones de personas, sino para miles de millones de personas. Todo el mundo la escuchará. ¿Cómo irá a ser el sonido de esa trompeta? Porque esa trompeta va a ser para juicio y para llevarse a los redimidos. La trompeta en el monte Sinaí era porque Dios estaba preparando el ambiente. Mire qué manera de Dios preparar el ambiente con esa trompeta y con ese temblor y ese fuego para entregarle la ley. Pero la trompeta de Cristo, cuando los ángeles la toquen, va a ser para llevarse a sus redimidos. Y escuchaban su voz, la voz del Dios omnipotente, y Dios les dijo: no toquen la montaña porque morirán. Miren, qué experiencia tan tremenda. Y eso habla de lo que dice el Nuevo Testamento, que nadie se puede acercar y ver a Dios y seguir vivo. Que Dios les dijo que nadie se acercara ni subiera al monte. Ahí en Éxodo capítulo 19, verso 12, mire lo que dice. Porque es importante que entendamos, hermanos, lo que Dios preparó. Y señalarás término al pueblo en derredor, o sea, les pondrás un límite, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. ¿Cómo le parece? Enseñándoles a Dios de que era Dios a ellos de que era imposible acercarse a Dios. No había forma de que nosotros nos ganemos ese derecho de acercarnos a Dios. No hay forma. Todos. Vamos al verso 21, ahí mismo en Éxodo 19. Y el Señor dijo a Moisés desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque caerá multitud de ellos. Mire la severidad del Señor. Así que no hubo en esa época, ni hoy en día hay forma de acercarnos a Dios en nuestras propias fuerzas. Es imposible, no hay forma. Éxodo, vamos ya a ver Éxodo capítulo 20, verso 18. Y dice: todo el pueblo observaba el estruendo, 3 millones de personas. Porque habían como los niños, los ancianos, las mujeres. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, o sea, lo vieron con sus ojos y lo escucharon, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Mire, salieron corriendo. Imagínese
ese Dios del antiguo pacto hoy en día, hermanos, en donde la mayoría de pastores no le tienen ni esto de temor, le temen más a una cucaracha que a Dios. Si no, no se burlarían del pueblo y los tuvieran como clientela que les traiga dinero. Y mantienen al pueblo a través de, les dan maní para mantenerlos ahí. No cosas que los haga estremecer, la palabra que nos haga ver a un Dios santo, puro, perfecto, y un Dios que es fuego consumidor. La Biblia dice que sin santidad nadie se acercará al Señor, hermano. ¿Y cómo no le enseñan a un pueblo a ser santo, hermano? Entonces, imagínense esa experiencia de Dios hoy en día. El verso 20, ahí en el capítulo 20, el verso 19 en el capítulo 20. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Hermano, esto no es un cuento. ¿Cómo sería esa experiencia para Dios entregarle la ley y mostrarle su pecado? A la mayoría de la iglesia no se le muestra su pecado, porque lo que se predica es pura prosperidad, tratando de levantar líderes. Y usted consiga hace tantos, abra una célula y consiga tanto, porque si usted consigue 12, son 12 ofrendas que llegan aquí. Lo miden a las personas por dinero. Mame, perversos, sinvergüenzas, hijos del diablo. Perversos. No les interesa que las células crezcan por las ovejitas, sino por el dinero que va a traer cada oveja. Los trasquilan y después les chupan la sangre, y cuando ya están huesudos no les sirven. Yo lo digo porque yo conozco ministros así, perversos. Ahora, los ministros que se guardan para Dios, que temen a Dios y que le enseñan la palabra al pueblo para que el pueblo crezca en el conocimiento y en el temor de Dios, que el Señor los bendiga, los guarde y los prospere. Los bendigo. Estoy hablando de los perversos. Y al que le caiga el guante, que se lo ponga, porque es para usted. Ese monte era intocable, hermanos. El que lo tocara moriría, dijo el Señor. Que lo toque muere. El verso 20. Y Moisés respondió al pueblo: mire usted, mire el propósito, no temáis, porque para probaros vino Dios, ojo, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Dios hizo todo ese show para mostrarles de que Dios era un Dios santo, misericordioso, pero que el pueblo no se podía acercar a Dios como quería. Primero tenían que ver una ley, mirarse y medirse ante esa ley, y después de que se midieran se encontrarían de que estaban faltos, habían quedado faltos, así como cuando el Señor escribió por allá en Daniel a ese rey, al hijo de Nabucodonosor: ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. ¿Cuántos de nosotros, Dios, si nos pesan hoy en balanza, estamos faltos, hermano? Faltos. Bueno, si estamos faltos, nos arrepentimos y Dios nos perdona, porque ese es el propósito. Para eso les entregó la ley. Pero tiene que haber un cambio en nuestras vidas, hermanos. Entonces, ese primer monte hablan de acercarse a Dios como estaban. Ellos estaban muy bien hasta que Dios les mostró la ley. Apenas les mostró la ley, vieron que allá tenían en su corazón el becerro de oro, tenían en su corazón los pueros, las cebollas y todas las cosas que les daban en Egipto como esclavos. Hermanos, así era. ¿Cuántos hoy en día están aquí y en el corazón hay la fiesta? Ay, lo que sigue ahorita. Hermanos, de pronto mañana hay algunos por ahí que no hay ni cómo recogerlos, y cristianos. Necesitamos una experiencia con la ley de Dios, hermanos. Una experiencia con la perfecta palabra de Dios. La única autoridad que hay en el universo es la palabra de Dios, no la palabrería ni la filosofía de los predicadores, hermanos.
lo que nosotros predicamos de nuestro corazón es inmundicia delante de Dios. No podemos mezclar nuestro corazón con la bendita, santa y perfecta palabra de Dios, que es igual al nombre de Dios. Y eso está lleno en los púlpitos. Vayamos a Hebreos capítulo 12, verso 20. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada a dardo. Ese monte era inaccesible. Nadie, ni aún los animales. Hermano, ¿qué pecado tiene un animalito? Ninguno. Pero Dios les quería mostrar una experiencia con su santidad. Dios es un Dios santo. Y no tendrá por inocente al pueblo, al malvado. Y por eso decía que aún ni los animales, porque les quería enseñar de que a Dios no se podían acercar como estaban, hasta que no fueran pesados en la palabra. Entonces, si la ley nos pesa hoy, hermano, ¿cómo estamos? ¿Cómo están muchos ministros? Lleno su corazón y el banco de billete. Pero ¿cómo está nuestro corazón ante un Dios santo, hermanos? Ese monte era inaccesible. No se podían acercar ni aún, hermano. Ahí lo dice, ni aún tocar el monte. ¿Por qué? Porque es que Dios es intocable sin Cristo. Con Cristo Él nos dice que entremos libremente al trono de la gracia. Él nos llama, entremos. Así lo dice Hebreos. El 21, ahí en Hebreos 12. ¿Será que su Biblia dice lo que dice la mía? Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. ¿Cómo le parece, hermanos? Necesitamos una experiencia con el monte Sinaí para que nos mantengamos en el primer amor, amando a Cristo sobre todo en esta vida, más que a la mamá, más que al papá, más que el trabajo, más que la mujer, más que el esposo, más que los hijos. Porque cuando Dios logra que lo amemos más a Él que todo, el amor para nuestra madre va a aumentar, para nuestra familia va a aumentar, para nuestros hijos va a aumentar, todo va a aumentar. Cuando nosotros entramos al orden de Dios, Dios tiene cosas, hermano, infinitas para darnos. Mire usted, Moisés mismo, un hombre santo, todo un líder, hermanos. Y tantos hoy en día que se acercan a Dios de tal manera, hermano, a orar de tal manera, llenos de pecado. Mire que este mismo suceso nos lo está mostrando Dios en el tabernáculo. Esto mismo, cuando entran a la puerta no podían entrar. Tenían que llegar con un animal. Y ese animal tenía que ser perfecto. El animal, las orejas las revisaba los sacerdotes y tenían que ser perfectas. Si le faltaba un pedacito, rechazado. Porque ese animalito hablaba de Cristo, el sacrificio perfecto. Y de ahí entraban y estaban en el sacrificio. Entonces ahí primero moría el animal, que moría por cada uno de nosotros. Y después tenía que seguir al lavacro, donde se abría la ley de Dios y mostraban nuestro pecado, porque el agua de la palabra muestra nuestra inmundicia. Por eso Dios la compara, el agua la compara, la palabra la compara con un espejo, que cuando nos vemos ante el espejo, vemos, hermano, todo lo que tenemos. Entonces nos toca arreglarnos. Ay, quedé mal pintadito por aquí, o me trasquilé. Entonces vamos a ver cómo me arreglo aquí. Pero cuando la palabra nos muestra, hermano, en el espejo de la palabra, que tenemos falta de perdón, que tenemos raíces de amargura, que no perdono a mi suegra, que no perdono a mi esposo, que no perdono a mis hijos, que no perdono a mi madre, que no perdono a nadie, hermano, ahí sí no nos arreglamos. Salimos de aquí, entró por aquí, salió por aquí, y por eso no crecemos, hermano, mantenemos enanos y nos llamamos cristianos, y allá no van a entrar enanos. Hermanos, tantos hoy en día queriendo acercarse a Dios, que es fuego consumidor,
esa misma experiencia la sigue teniendo todo aquel que quiere acercarse a Dios sin ser lavado por la sangre de Cristo. No podemos tener enemistad con nadie, hermano, porque Dios pone el perdón, su perdón en nosotros. No podemos odiar a los vecinos, no podemos odiar al que nos robó, no podemos odiar al que nos hace daño. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, verso 44 en adelante: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Y para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, hermano, porque nos está esperando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, hermanos. Necesitamos, hermano, que nuestro corazón esté limpio, puro. Necesitamos pedir perdón, porque eso trae bendición. El que se humilla, Dios lo exalta. Moisés era un hombre fuerte, hermanos, un hombre santo. Dice que el hombre más manso de la tierra. Era un escogido de Dios. Y cuando vio esas cosas, dice que estaba temblando y lleno de miedo. ¿Cómo sería el resto? ¿Cómo sería el resto? Si Moisés sabía que era un escogido de Dios, ¿cómo sería el resto del pueblo? ¿Cómo sería esa experiencia? Necesitamos esa experiencia en nuestras vidas. Una experiencia con el fuego consumidor. ¿Para qué? Para que estirpe toda inmundicia, todo pecado, toda avaricia, toda fornicación, todo adulterio. Para que lo queme, hermano, lo estirpe. Ese fuego en nosotros, hermano. Hay tan poquitos, hermanos, que hoy en día tiemblan, o hay tan poquitos, hermanos, que hoy en día temblamos ante ese Dios santo, ante su palabra. Yo le pido al Señor, hermano, que nunca se aparte ese temor suyo y mío cuando vamos a orar, cuando nos acercamos a un lugar de estos que es santo ante Dios, a llevar la palabra de Dios, no la palabrería nuestra, hermano. Hasta el día de hoy, lo digo delante del Señor, me da temor, hermano, abrir mi boca aquí. Hasta el día de hoy, para la gloria de Dios. El día que se quite ese temor de mi vida, yo sé que ahí estaré perdido. Porque nos volvemos profesionales de la palabra. Nos volvemos elocuentes de la palabra. Dios nos guarde de esa inmundicia. Que sea Dios siempre que en su misericordia nos permita compartir su palabra. Primero para nosotros. Porque hay muchos que a todo el mundo le hablan y le mandan mensajes y le dicen de todo, pero en ellos no, la palabra no tiene poder, la tienen debajo de sus pies. En vez de es que al diablo debajo de los pies, el diablo los tiene a ellos debajo de sus pies. No, hermano, tenemos, después de esta enseñanza que nos está dando Dios en su palabra, hermano, tenemos que andar con temor y temblor, porque Dios nos la dejó. Dice por allá en Primera de Corintios capítulo 10, hermano, del 1 en adelante, dice que ellos tuvieron esas experiencias como enseñanza para nosotros los que estamos en estos últimos días. Y lo dice también Romanos capítulo 15, verso 4. Anótelo, hermano, que eso que sufrieron ellos son experiencias para nosotros, que las tengamos en cuenta, dice la palabra. Necesitamos una experiencia como esas, hermano. Entonces, el autor de Hebreos, el que escribió Hebreos, que yo por supuesto sé por la Biblia que es Pablo, y estamos trayendo, ya vamos en la enseñanza número 6, 7 u 8 razones de por qué Pablo fue el autor de Hebreos y no pudo ser otro. Esta es una de las más grandes. El autor de Hebreos escribió sobre estos dos montes, el monte del Sinaí y el monte de Sión, con doble intención. Él escribió con doble intención. Eso no está ahí puesto porque se le ocurrió. El Espíritu Santo que lo llenó. Ya que él estaba escribiendo a un pueblo que había tenido esa experiencia. Y por supuesto ese pueblo que recibió la ley en el monte Sinaí. Usted pregúntele a cualquier judío, ¿dónde ustedes recibieron la ley? En el monte Sinaí. Y si él nos pregunta a nosotros, ¿dónde recibimos la ley? Por la misericordia de Dios alguien nos predicó. Pero ellos la recibieron en el monte Sinaí. Ellos tuvieron esta experiencia cara a cara y temblaban. Y la mayoría de todos ellos quedaron muertos en el desierto.
Dios mismo los mató a todos. Solamente los que tenían menos de 20 años, Dios les guardó la vida y entraron a Canaán. Entonces, Moisés tenía una doble intención, porque él estaba escribiendo a un pueblo que había estado ante el Sinaí, que habían temblado y que habían escuchado la bocina y que habían visto el fuego, las tinieblas, los rayos y la voz tronante de Dios la habían escuchado. O sea, él no le estaba escribiendo a cualquiera, porque por ahí dicen tantas cosas, hermano. Bendito sea el Señor, que el Señor nos ayude y nos dé entendimiento. Recibieron la ley por boca de Dios, Dios mismo les dio la ley por su boca. Mire que el autor de Hebreos pone un ejemplo muy parecido a este en Gálatas capítulo 4, del verso 21 al 31. Léalo en la casa y verá. Muy parecido. Aunque eso tiene dos connotaciones que yo les explicaba en estos días, que las tenemos que ver. Entonces, ¿para qué Dios los llevó a este monte? Volvemos otra vez, leámoslo, porque necesitamos que esto se quede en nuestro corazón. Éxodo 20:20. ¿Para qué Dios los llevó a este monte? Porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de nosotros, para que no pequéis una vez que recibieron la ley. Hermano, ¿será que muchos cristianos no han recibido la ley de Dios porque sus vidas no han cambiado? Porque cuando nosotros vemos que dice el Señor en el Padre Nuestro, que si no perdonamos a los que nos ofenden, dice que Dios no nos perdona a nosotros. Y tanta gente con falta de perdón. Siempre están sacando lo de hace 20 años, lo de hace 50 años, lo de hace un año. No, ya me pidió perdón, ya está perdonado. Si yo vuelvo y saco eso del fondo del mar donde lo ha hecho Dios, estoy pecando contra Dios. Entonces veré las consecuencias. Necesitamos, hermano, perdonar. Y también el autor de Hebreos le escribió a una cultura, porque mire que esto hace 2000 años. Y él le escribió a una cultura invadida por escribas y fariseos, invadida por maestros de la ley que le habían agregado todo tipo de obras y mandamientos a la palabra de Dios. Entonces el autor les está mostrando y explicando que a Dios no se pueden aparecer delante de Dios de cualquier manera. Que la única forma, porque el libro de Hebreos habla de la supremacía de Cristo, de la superioridad de Cristo sobre todo en el universo y sobre cualquier sacrificio. Entonces el autor sabía de que en ese momento eso estaba lleno de escribas y fariseos, hermano. Muchos, sinceramente, pero muchos estaban bien enlodados en sus 6,000 mandamientos, miles de mandamientos. Y todos ellos trataron de asegurar su salvación a través de cumplir cosas, los miles de mandamientos que ellos mismos inventaron. Mire que cuando vino el Señor Jesucristo como el sacrificio de Dios, Juan mismo les dijo: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y antes lo mataron. ¿Por qué? Porque ellos estaban felices con su religión, con su legalismo, con cumplir cosas en el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí no hay perdón, hay condenación, hay juicio. Entonces querían seguir en su legalismo. Por eso Él les escribió: sin Cristo no quisieron a Cristo. Y hasta el día de hoy la mayoría de los judíos no aceptan a Cristo. Están en el Sinaí. Por eso hay que leer Gálatas capítulo 4. Tremendo. Entonces les dice que ninguno de los sacrificios y obras o guardar cosas, días o lo que sea, servirían como ofrenda por el pecado. Eso es lo que dice el autor de Hebreos. Nada. Si usted hace celebraciones en el Señor que son bíblicas y se goza y no lo hace por cumplir leyes, gloria a Dios. Pues si usted lo hace porque en su corazón tiene que, grave, porque eso es ir al Sinaí a encontrarse con un Dios indignado. ¿Por qué? Porque nada de lo que hagamos nosotros puede remover nuestra iniquidad y el pecado en nuestras vidas.
ni de nuestra alma, solamente la obra de Cristo. Entonces el autor de Hebreos le recuerda ese hecho del monte Sinaí, ahí lo está trayendo, mire, Hebreos del Nuevo Testamento. Y les dice que ahora ya no se están acercando a ese monte que ardía. Mire que del versículo 22 en adelante, entonces ya comienza con otro monte. Mire qué lindo. Del 18 al 21 les habla de un monte de fuego, de obras, de leyes. Y en el del 22 en adelante ya les habla de otro monte, la Jerusalén celestial. Entonces, ahora para entrar en la justicia de Dios tenemos que venir al monte de Sión, al otro monte. Porque en el monte Sinaí, el monte de fuego, no existe la gracia de Dios, ni el favor de Dios, ni la misericordia de Dios, solamente la indignación y el juicio de Dios. Y Dios se lo mostró a través del fuego, de la trompeta, de su voz tronante, no una voz que Dios te ama, no, tronante, cosas que salieron corriendo. Allá no hay perdón ni hay misericordia en guardar cosas, solamente en lo que consumó Cristo. Vayamos a Gálatas capítulo 3, verso 24. Hermanos, ya estamos casi terminando, aunque falta mucho, pero continuamos el 31 y para el 31 también hay otras cosas preciosas. Gloria a Dios. Apenas estamos empezando. De manera, mire usted cómo lo dice textualmente el autor de Hebreos y el autor de Gálatas. Está diciendo lo mismo que dice el autor de Hebreos. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. O sea, la ley, los mandamientos de Dios han sido un maestro para nosotros. Mire, cuando usted está en su casa y entonces usted le dice al niño: hijo, no me toque esto, no toque aquello, no quiebre aquello, venga a tal hora. Y entonces el niño comienza a someterse. Esos mandamientos son un maestro para él. Y él comienza a obedecerlos y a cumplir. Entonces aquí dice el autor de Gálatas, que es el autor de Hebreos, dice: de manera que la ley que recibieron en el monte del fuego, en el monte de la indignación, en el monte que ardía, en el monte Sinaí, simplemente ha sido nuestro maestro. Y ahí dice: ¿para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe en la obra de Cristo. Pongámonos de pie, hermanos. Que yo les dije que íbamos a terminar a las 9, y así para que usted pueda, las personas que tienen que viajar puedan ir a tiempo. No se olvide de esta palabra, hermano y hermana, téngala en su corazón. Pero si quiere ver la otra parte preciosa que sigue, el 31, estaremos trayendo esta y otras enseñanzas preciosísimas. Que Dios nos preste la salud. Mire, qué hermoso comenzar, terminar el año dándole gracias a Dios porque su hijo está vivo, su madrecita a lo mejor está viva, porque usted tiene salud, porque Dios los ha bendecido, a pedirle por su hogar, a pedirle por los problemas de su esposo, de su esposa, de sus hijos, para que en este año que entra, hermano, el Señor haga algo precioso en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, qué lindo estar en un lugar y terminar el año glorificando a Dios y comenzar el año glorificando al Señor. Y por supuesto, aquí vamos a tomar alguna cosita y a comer alguna cosita, porque vamos a amanecer. Vamos a amanecer glorificando al Señor, adorándolo, cantándolo, gozándolo y recibiendo el consejo precioso del Señor.